Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Voy a trabajar sobre la exposición del trabajo práctico de historia de la música, bajo la premisa del análisis de dos discos muy importantes en la década del 69 y 71, en los cuales voy a dar paso a trabajar o a contar sobre Led Zeppelin 1 en 1969 y Papos Blues Volumen 1 en 1971. Como primera instancia y remontándonos a 1966 para empezar a trabajar sobre lo que es el análisis de las canciones de Led Zeppelin. En 1966 Jimmy Page ya de alguna manera ingresa como bajista en la banda con Eric Clapton y formando posteriormente formación de segunda guitarra con Jeff Beck en The Yardbirds, trabajando de forma conjunta hasta 1968, en el cual Chris Dreja queda con Jimmy Page en la banda solos, y ya tenían giras por Escandinavia, entonces de alguna manera tienen que salir a buscar componentes de la banda como bateristas y bajistas y voz, que no, evidentemente ya cada uno había tomado su rumbo. Y bueno, como primera instancia habían convocado o habían tenido en mente a Terry Reid, que Terry Reid es el que estamos escuchando de fondo, con una acentuación folk, de alguna manera medio agudo, pareciese como que coincidiera con la voz de Robert Plant, que en este caso Terry Reid recomienda a Robert Plant para que forme parte de la voz de esta banda. Y a la vez Robert Plant, como conocía a John Bonham, también lo convoca como batería porque eran amigos de la infancia. Al poco tiempo Chris deja el bajo, y Jimmy Page ya lo conocía de alguna manera John Paul Jones en unas grabaciones de Donovan, y lo suma como bajista. En esta instancia se genera el nuevo Yardbirds, los New Yardbirds, y terminó su gira regresando a Reino Unido, eh, por un comentario que hace Keith Moon y John Entwistle, que eran baterista y bajista de The Who. Deciden llamarse Led Zeppelin porque de alguna manera ellos le decían que la banda se iba a caer como un gran Zeppelin metálico, ¿no? Conformado ahora como Led Zeppelin, como músicos como Jimmy Page, guitarra eléctrica Fender Telecaster 59 con acústicas Gibson J200 y pedales steel guitar como si fuera un slide, de modelo Fenders de 10 cuerdas. John Paul Jones trabajando sobre bajo Fender Jazz Bass de 62 con teclados, de alguna manera trabajando con teclados como el Mellotron. Robert Plant convocado en voz y armónicas también, y John Bonham como batería, ¿no? Usando una batería Ludwig Black Diamond. A nivel productor fue Jimmy Page de este disco, con asistencia de ingeniería de Glyn Jones, como parte de alguna manera en vivo de la sala del Olympic Studios en Londres, todos tocando y grabando al mismo tiempo con poco overdubbing, con correcciones posteriores. Como influencias tenemos blues, rock and roll, soul, hard rock, rock progresivo, folk, rock psicodélico, ya de esa época setentosa. Como repercusión, mientras que ellos todavía no tenían grabado el disco, seguían haciendo sus giras, y ya formaban parte como bandas secundarias de bandas importantes, hasta con una gran importancia en San Francisco, que ya lo llegan a pedir como bandas principales. Llegan las bateas en norteamericanos el 12 de enero del 69 y en Inglaterra un poquito más tarde, el 28 de marzo del 69. Que hago una excepción que salían discos monos, en este caso sale disco estéreo. A nivel técnico, Jimmy Page trabaja e incorpora distancia de profundidad con técnicas de grabaciones de sonido ambiente y técnicas de batería. John Bonham trae como técnicas de triplet, que es simular doble bombos con un solo bombo. Y como género de hard rock y blues rock.
voy a dar paso a lo que es la presentación y ya el análisis de cada canción. Good Time, Bad Times, con 2 minutos 47, buenos tiempos, malos tiempos. Técnicamente se compone de riffs violentos, con Robert Plant en el estribillo, John Bonham armó el patrón de bombo, Jim Page usa amplificador Leslie, en ese momento generaba un efecto trémolo, efecto arremolinado en base a paletas que tenían el amplificador como movimientos, ¿no? Genera esos reverbs espaciales como habíamos trabajado, habíamos contado al principio que era el sonido ambiente, ¿no? En el tema, de alguna manera, existe una evolución, una expresión de aprendizaje a medida que uno va creciendo, ¿no? En relación con el enamoramiento, la adolescencia, la inmadurez de la adolescencia. Como dice en una parte 16, me enamoré de una chica tan dulce como podía hacerlo, pero solo tomó un par de días hasta que se hizo de mí. Vamos a pasar a escuchar un poquito el tema. Como siguiente tema vamos a pasar a lo que es Baby Gonna Leave You, Nena Voy a Dejarte, con una duración de 6 minutos 43. Esta canción particularmente es de Anne Bredon, que ya había escrito en 1959 este tema, lo había hecho popular, pero Joan Baez lo hizo mucho más popular en el concierto en el 62. Está citado como tradicional en el disco, pero con ediciones posteriores en casi 2 décadas tardaron en que le dieran los créditos a Anne Bredon para que formara parte del crédito de la canción, ¿no? Corrigieron arreglos mediantes posteriores, mencionando a Anne Bredon y Robert Plant como compositores. Consta de una balada exponiendo una suerte de pena que no puede más esperar en accionar, pero surge como una gran incertidumbre que puede dejar a la persona que ama para divagar, ¿no? Como un mensaje de despedida que de alguna manera nunca es. Vamos a pasar a escuchar el tema un poquito más. A dar paso al siguiente tema con un análisis del tema de que You Shock Me, ¿sí? En este tema, en principio, es una canción que está compuesta por Willie Dixon y Bill Lenoir, ¿sí? Que grabó por primera vez Muddy Waters. Particularmente Jimmy Page utilizó la técnica de eco al revés, se siente en una coda al final del minuto 5:30 aproximadamente, en lo cual el eco se graba por separado de la voz y la guitarra principal y genera como que ese efecto de eco se escucha antes de cada palabra cantada, ¿no? Como escuchar al final del tema, al finalizar la canción. Esta canción de alguna manera interpreta posiblemente desde un punto de vista un impacto sexual, ¿no? Como me estremeciste, se me estremece, como cita en el tema, sabes que me estremeciste, nena, me vas estremecido toda la noche, con su carácter de Robert Plant, ¿cierto? Expresando toda esa sensualidad cantando, ¿no? Algo así. Vamos a pasar a escuchar un poquito el tema.
vamos a pasar en el minuto 5 y 30 y pico, donde estaba la coda que yo les mencionaba, que era el efecto de... Ahí se puede escuchar bien el efecto del doble efecto, del efecto al revés, ¿no? Ahí se escucha bien en esa partecita. Tema, que en este caso es Dazed and Confused, y para lo cual está basada en un tema de un cantautor que se llama Jack Holmes, y que Jimmy Page ya de alguna manera había escuchado en un recital que compartía con los Yardbirds. Posteriormente se tarda 2 años para que Holmes llegue a un acuerdo con Jimmy Page para que salieran los créditos, y en el disco de Led Zeppelin Jimmy Page aparezca una leyenda que diga Jimmy Page inspirada por Jack Holmes. En este tema particular, Jimmy Page utiliza un arco de violín para pulsar las cuerdas con su guitarra y generan un vibrato superior, que es el que es establecido con los dedos, ¿no? En principio es una canción oscura, que la letra de alguna manera interpreta referencias de indecisiones y desamores, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito el tema. Vamos a pasar al tema siguiente, que es Your Time Is Gonna Come. Tu momento va a llegar. Este tema en particular tiene un color folk, una fuerte base folk, donde Jimmy Page toca guitarras acústicas de 12 cuerdas y John Paul Jones toca un órgano similar a una iglesia, ¿no? En esta canción, como habíamos mencionado, dentro del color folk de guitarras, cantando un ritmo relajado, como que interpreta una esperanza, ¿no? De estilo de venganza por parte del intérprete por haberle dañado el corazón o haber dañado el corazón de un hombre en sentido romántico o en el sentido de frustración, en ese sentido, ¿no? De dejo a morir. Un desengaño formalizado en coros se acentúa en unas partes, como bien menciona en la canción: me buscarás pero nena me iré, esto es todo lo que tengo que decirte mujer, tu hora va a llegar, añorando esa esperanza de venganza por parte del intérprete, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Cheating, hurting, that's all you seem to do. Messing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane. Y en particular que a la izquierda se escucha la guitarra acústica y a la derecha se escucha pasaje al tema siguiente, que es Black Mountain Side, lado de la montaña negra. En este caso es un instrumental de 2 minutos 13 de duración, basada en la canción de Blackwater Side de Bert Jansch, que inspiró a Jimmy Page, ¿cierto?
y también le dio crédito a una cantautora británica, Anne Briggs, quien tocaba mucho en los clubes de folks donde frecuentaba. Este tema participó un músico llamado Viram Yazani, percusionista indio que tocaba el tabla, el tambor indio, dándole ese aire celta a la canción, ¿no? Vamos a pasar a escuchar. Se escucha bien pronunciado el tambor. Vamos a dar pasaje al próximo tema, que es Communication Breakdowns, ruptura de las comunicaciones. En este caso hay un riff característico de la canción de Nervous Breakdown de Eddie Cochrane, que de alguna manera estaba muy influenciado, así decirlo, utilizando una RTS en la tocada de la guitarra, como siempre, con unos shakes en el medio que va haciendo los acordes, ¿no? Vamos por acá. En este caso describe una duda de por qué el intérprete sigue estando con esa persona, ¿sí? De nuevo, remonta a un amorío o desamorío, que aún así, si bien tiene un ataque de nervios y está todo el tiempo nervioso y de alguna manera no entendiendo por qué estaba con esa persona de vuelta, la sigue amando y deseando a pesar de la ruptura de las comunicaciones entre ellos, ¿no? Vamos a pasar a escuchar el tema. Vamos a pasar al tema siguiente, que es I Can't Quit Your Baby. No puedo renunciar a ti, nena. Nuevamente nos encontramos con una canción de Willie Dixon, como habíamos comentado anteriormente, con un blues eléctrico sobre el que Jimmy Page suele decir que realmente erró mucho y que está ubicada en las peores canciones de la historia por medio de los críticos, ¿no? La canción tiene un contenido de deseo sexual, por otra parte, con dudas nuevamente, indecisión de querer seguir con esa relación, ¿no? Volviendo a la temática del disco, es amor, desamor y mucha incertidumbre a pesar de se distan con esta persona, ¿no? Como menciona, no puedo dejarte, nena, así que te voy a dejar por un tiempo y cierta incertidumbre. Vamos a escuchar un poco la canción. My love for you, I could never hide. Oh, you know I love you, baby. My love for you, I could never hide. Hacer el pasaje al último tema, How Many More Times, en este caso, ¿cuántas veces más? Como parte de relación está tomada de la letra de Hunter, ¿sí? De Albert King, y de la música de How Many More Years, y de Howlin' Wolf. En este tema al inicio parecía un estilo swing con ese efecto, y este tema tiene algo muy importante, que son varios temas en el mismo tema, ¿no? Improvisando y trabajando sobre ritmos estridentes con delays. A partir de ese tercer minuto ya entra con una canción estilo bolero de Maurice Ravel, compuesta originalmente como un ballet por encargo de la bailarina rusa de Ida Rubinstein, la pieza estrenada en 1928, ¿no? Y luego vuelven a improvisar con un clímax psicodélico que enganchan con otro tema que se llama Rosie, con un ritmo de marcha marcial, ya cambiando el ritmo totalmente y con mucha tensión hasta llegar a los gritos imponentes de vuelta de Plant, para volver al ritmo agresivo y dar fin a la composición, ¿no? Aproximadamente
vamos a pasar al tema, al minuto donde hay mucha improvisación y se escucha taca, 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 taca. Hay un ritmo de bolero, a ver, se siente bien el ritmo marcado de batería, John Bonham. Y a posterior también voy a hacer un review del tema con esas mismas improvisaciones psicodélicas también, ¿no? Generando esos clímax de ambiente muy poderoso de los rivers, ¿no? Con ese paneo, ese estéreo bien pronunciado de ambos lados, ¿no? Izquierdo, derecho, guitarras, ambientes, una buena producción a nivel audio. Acá ya directamente, como les mencionaba, hay un cambio de ritmo. Ahí entra el ritmo. Otra vez Bonham cambiando de estilo de ritmo en la batería. Y ya al finalizar, volviendo a ese tema, con el riff agresivo, volviendo al tema y poniendo la impronta de la voz de Robert Plant, con su improvisación también, forma de verse con la voz. Bueno, vamos a continuar con el segundo análisis de disco Papos Blues, volumen 1. En este caso hay que remontarse a 1968, como cuando Papo forma por parte de guitarrista en la banda de Los Abuelos de la Nada, con la primera etapa de Miguel Abuelo, del cual estamos escuchando un poco de fondo el primer disco de Miguel Abuelo de la Nada y Miguel Abuelo en Nada, que ha grabado en Francia. Posteriormente Papo forma parte de la banda de Los Gatos, donde cubre al guitarrista Kai Galifi, que también da un paso fugaz Papo por Manal como segunda guitarrista. Y bueno, impulsado por Jorge Álvarez y Pedro Plujó, productores, en ese momento, en 1971, lanzan el disco de estudio Papos Blues Volumen 1 con sonidos crudos, un trío de hard rock, blues que desencadena una potencia sonora con aires de blues rock psicodélicos. Fue grabado en estudio Fornalex con una consola de 4 canales. Al terminar el disco desencadena que, bueno, se disuelve el grupo con Placa Maya, formando oyendo a parar a la pesada del rock de Biribón y Lebón a Color Humano, ¿no? Como baterista, inclusive lo multifacético que es. Con bases rítmicas fuertes y potencia de amplificadores valvulares, efectos de pedales, con guagua, no tantos efectos, quizá un phaser, a un poco de reverb, con especialidad por algún tema en el sentido de la voz, logran exuberancia, ¿no? Acompañando a las melodías, ¿no? de la voz de Papo. Músicos Norberto Napolitano, cuya voz pertenece, guitarras eléctricas muy protagonistas, y también como pianista, en este caso, que él ha iniciado su carrera con el instrumento del piano, ¿no? David Russo Lebón en el bajo y Juan Carlos Placa Maya en batería. Como productor, Jorge Álvarez y Pedro Santiago Puyó, como por ejemplo Manal, Biribón, Sui Generis, Bot Days, entre otros, dentro de la discográfica Mandioca, con influencias de blues americano por parte de Lebón, Muddy Waters, Albert King, B.B. King, Cream, Black Sabbath, Jimi Hendrix, y muy importante y mucha influencia para Papo de Peter Green. Perdón.
repercusión, aunque Papo no estaba en Argentina, él se había ido a Inglaterra luego de grabar el disco. Le avisan de alguna manera que tiene mucha repercusión en Argentina y ya tienen varios conciertos programados para tocar, así que tuvo que volver a la Argentina para realizar esos conciertos. A nivel técnico usaban amplificadores valvulares, guitarras Gibson Les Paul estándar que acompañaron a la gran trayectoria de Papo, una batería nacional, que en su momento, después les voy a contar que se la prestaron a Black Amaya, y bajo, perdón, Gibson 335 y Fender Precision para sus instrumentos de David Lebón, ¿no? Como género hard rock y blues rock. Vamos a pasar a conversar, a contar un poco de los temas que involucran la banda. Algo ha cambiado, posiblemente su sentido argentino, raíces folclóricas quizá, conservan ese camino atresillado, con esos tresillos que parecerían un ritmo folclore, pero con mucho fuzz, con mucha agresividad, ¿no? Al borde del grito y del reclamo, perfilando sonidos muy mediosos, acompañado de efectos guagua, ¿no? Que en este caso justifican la potencia de esos yates, como ocurren ahora mismo. Reclama que lo dejen vivir, si no enloquece, espíritu rebelde, marcado por un destino leal a lo que quiere expresar con sentimiento, conectado por supuesto con su guitarra, ¿no? Vamos a pasar a escuchar un poquito el tema. Vamos a hacer el pasaje al segundo tema, El Viejo, por supuesto con un color en guitarras que entonan a un canto perspectiva de la vida, una canción no tan agresiva, no tantos riffs como el primer tema, con un aire menos desenfrenada, calma, reflexiva, con la experiencia de cada uno, cómo influye en el sentido de la trayectoria de la vida. Y si bien hay jaites de guitarras bluseras marcando en el fondo con un poco más alejado de lo protagonismo y un poco más secundarias, digamos, marcando un objetivo claro a la canción, ¿no? Acompañamiento. Vamos a escuchar un poco. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Vamos con el segundo tema, con el tercer tema, perdón, que es Gris y Amarillo. En este caso cambian un estilo más de blues rock, acompañando la melodía con la voz y con jaites con poco tonos y distorsionados como siempre hasta el estilo de Papo, con ritmos más alejados de blanco y negro, como dice el tema, gris y amarillo, disconforme, queriendo expresar, llegando a un complemento de toda la realidad, ¿no? Algo estándar, guardarse y después salir a escuchar a ver qué pasa, como un complemento de la realidad, ¿no? Sigue siendo un sentido bluesero de expresión con algo de locura, algo de encierro en sí mismo, como dice la canción, esperando el canto de la población, es decir, como esperando que las cosas se arreglen para dejar de estar ajeno a esa realidad, ¿no? Vamos a escuchar un poquito el tema. Dejaré mi vida guardada en un cajón, para que no tenga más desilusión, y en algún momento volveré a estar esperando el canto de la población. Vamos a pasar al cuarto tema, que en este caso es Hansen, ¿sí? Un ritmo marcado con voces espaciales, con sonidos de distorsión de bajos muy expuestos, como resaltados
en el silencio que va quedando, interpretando con sentido de incertidumbre, ¿no? Indecisión, ambivalente, de un pensamiento que posiblemente llegue a ser una resistencia del luchador lejos de la ciudad, en este caso Hansen, ciudad de Santa Fe, pero tratando de llegar a un recuerdo, ¿no? Un pensamiento de que no puede evitar estar lejos de la ciudad allí, dejándose llevar al viaje de los momentos, iluminado por ese viaje que realmente sucede, ¿no? Vamos a escuchar un poquito el tema. Vamos a pasar al quinto tema, que en este caso es Adiós Willy, que yo le mencionaba que el negro Blagamaya tocaba una batería nacional prestada, y en este caso es de Willy Cáceres, referenciado el tema como, ¿no?, un baterista uruguayo, que en este caso raramente en este tema no cuenta con la participación de las guitarras, pero sí con Papo el piano, interpretando una melodía más melancólica, haciendo referencia como un adiós o como una partida de un amigo o un compañero, ¿no? Vamos a escuchar el tema. En esta pieza es toda instrumental y como les mencioné anteriormente, batería, bajo y piano, ¿no? Vamos a pasar al tema 6, en este caso es El hombre suburbano, y en este tema, tan reconocido tema, con melodías muy estándares del blues americano, oyendo el bajo, en este caso con bases blueseras bien americanas, con shades distorsionados, por ejemplo, compitiendo entre espacios para protagonizar la guitarra. Empatiza con el blues de Albert King, B.B. King, y expresa una queja de la sociedad de ese momento, mediocre, el cual el hombre suburbano es controlado por otras personas, sin hacer nada al respecto, con una continuidad con lo habitual, formarse de forma de ser, digamos, con habitual forma de ser, de mente está, como dice la canción, pero es una queja a la sociedad, ¿no? Vamos a escuchar un poco el tema. Personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta. Vale la pena aclarar que parte de la letra está tomada de un poema de Pipo Lernois, que en ese momento, y Miguel Abuelo, que en ese momento han inventado ese poema. Hay un libro de poemas de Pipo Lernois, pero parte de esa letra está en esta parte de la canción, ¿no? Vamos con el tema 7, Especies, un tema con un riff muy agresivo, en parte de los tres instrumentos, incluyendo la voz, en tonos altos y despojados, ¿verdad? Si bien la letra es muy corta, siguen teniendo un sentido de rock and blues, bordeando la psicodelia, con guitarra y bajo, compitiendo nuevamente por el protagonismo en ese afán de arte artístico, de arte sobre la participación de cada uno, ¿no? Con una letra muy corta, si bien como la letra menciona como si especies de tres fueran objetos como parte de un viaje en la lluvia, ¿no? Es muy cortita la letra y es muy personal. Vamos a escuchar un poco.
vamos a ir al octavo y último tema. ¿A dónde está la libertad? También con un sentido psicodélico, blusero, con la competencia de protagonismo de la guitarra y el bajo, que en sí expresa o desafía a la Argentina en los años 70, bajo un actual presidente de facto, Alejandro Lanusse, y post Juan Carlos de Onganía hasta el 70, pre-tercera presidencia de Juan Domingo Perón hasta el 74, año de su muerte, donde expresa: nunca la hemos pasado tan mal, el otro día me quisieron matar, ametralladora, papá, papá. Expresa una disconformidad actual con la situación. Perdón que ahí se me cortó. Vamos a escuchar un poquito el tema. Bueno, con esto terminamos, damos por finalizado la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y que tengan buenas noches. Hasta luego.